Buenas noches, compañeros. Profesor Edwin Alonso Sosa. Mi nombre es Yolanda Silva. Soy estudiante del grupo 3 de CISBA. La actividad que voy a presentarles es sobre la materia Administración de Unidad de Información. Las respuestas a unas preguntas planteadas por el docente que corresponden a las unidades 1 y 2 y que tiene que ver con las teorías, prácticas y escuelas de la administración y principios de la administración. Ustedes pueden visualizar también en el presente video la bibliografía utilizada. Son los documentos que el profesor compartió y también unos documentos que consulté en la biblioteca CRAI. Bien, entramos en materia con la primera pregunta expuesta por el docente. ¿Cuáles son las teorías o escuelas de la administración? La teoría científica de la administración, la teoría clásica de la organización o también llamada teoría del proceso administrativo, que corresponde a la escuela clásica, la teoría del comportamiento organizacional, la teoría neoclásica de la administración, la teoría de la burocracia, la teoría de sistemas, la teoría situacional o contingencial y las teorías modernas de la administración. Como segunda pregunta, ¿cuál es el aporte o los aportes dados por cada una de estas teorías o escuelas de administración desde el enfoque dado por su pensador o teórico? Con respecto a la teoría científica de la administración, considera al ser humano inferior con relación a las máquinas y de esta manera subvalora la importancia que tiene en todo el proceso de producción. Adam Smith, de 1723 a 1790, su aporte está dado como lo que conocemos actualmente como ciencias sociales y humanidades. Expuso diferentes pensamientos. La teoría de los sentimientos. Al ser humano solo lo motiva el egoísmo, sino un sentimiento a favor de los demás. Y eso se puede considerar como la empatía. Teoría de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Corresponde al primer libro de economía moderna y el primero en sintetizar las bases del capitalismo. La teoría de la división del trabajo se da principalmente por tres motivos. La especialización aumenta la habilidad del trabajador para hacer la actividad que le toca hacer. Existen menos tiempos muertos por pasar de una actividad a otra. Se crean herramientas novedosas o se mejoran las que ya existen para de esta manera concluir el trabajo de una manera más rápida y con menos fatiga para el trabajador. Él considera más beneficiosas para la sociedad las actividades industriales que la agricultura. Señala que las mercancías tienen dos valores, valor de uso y valor de cambio. Enuncia las clases sociales que componen la sociedad moderna, los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Defiende el sistema capitalista y lo considera necesario para el progreso de la sociedad y por ende el mejoramiento de vida de los pobres. Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, plantea la racionalización del trabajo acompañados de una estructuración empresarial. Considera de gran valor el trabajo arduo, la racionalidad económica, el individualismo y el rol que desempeñaba cada persona para lograr la eficiencia del trabajador. Él estableció 4 principios. Planeación, que constituye la sustitución del criterio del trabajador. La preparación, capacitar al trabajador para mejorar su rendimiento. El control es aquel que se realiza sobre el trabajador para que cumpla sus funciones. La ejecución, los trabajadores asumen la responsabilidad de cumplir sus tareas y a la dirección su diseño y planificación.
Esta teoría tuvo varios inconvenientes por considerarla demasiado rígida. Para Taylor, el hombre por naturaleza es perezoso y por ello se tendría que tener un control muy riguroso sobre sus actividades y así garantizar un buen desempeño. El trabajador no se le tenía en cuenta su opinión con respecto a las labores que él desarrollaba, o sea, sus funciones. Estos eran como máquinas, ellos eran considerados como máquinas. La segunda teoría es la teoría clásica de la organización, o también llamada teoría del proceso administrativo, que corresponde a la escuela clásica. Sus autores introdujeron aspectos importantes sobre las relaciones humanas, teniendo en cuenta aspectos sociales y psicológicos. Esta teoría es propuesta por el ingeniero francés Henri Fayol, 1841-1925. Señala que la actividad administrativa debe ser realizada por todos los jefes sin tener en cuenta sus funciones. Lo importante para él era que cada uno de ellos debería ejercer actividades tales como la planeación, organización, mando, dirección, supervisión, los cuales están dirigidos a los trabajadores y así de esta manera garantiza su rendimiento eficiente para que produzcan igual que las máquinas. Identificó 6 grupos de actividades básicas en las empresas industriales: funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y funciones administrativas. Consideró muy en serio el principio de la planeación, es decir, que las tareas no se deben improvisar. El principio de la preparación, adaptar las condiciones adecuadas teniendo en cuenta la organización del trabajo. El principio de control, que todo debe estar bajo la supervisión para que se logren las actividades planeadas. Principio de ejecución. Para él era importante la disciplina en la realización de las tareas. Planteó 14 principios generales de la administración: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los generales, remuneración de personal, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. Max Weber planteó que era necesario una jerarquía bien definida que tuviera reglas, normas y procedimientos escritos, los que tenían que ser precisos y que conlleva el desarrollo sostenible de una organización, pensando que con estos reglamentos sólidos una entidad puede sobrevivir. La tercera teoría es la teoría del comportamiento organizacional, que corresponde a la escuela humano-relacionista. Se fundamenta en el comportamiento humano, teniendo en cuenta la dinámica de las organizaciones y de cómo los grupos y los individuos se comportan dentro de ella. Esta está basada en las relaciones humanas como un instrumento que permite mejorar el desempeño de sus trabajadores, puesto que la motivación para ellos no solamente tenía que ser con aspectos económicos, sino también en aspectos sociales y psicológicos. Y esto permitía que se mejorara la comunicación entre los jefes y los subordinados. Mary Parker Follett plantea que las organizaciones deben ser vistas desde la ética del comportamiento individual y grupal de las personas. Influyó en la manera de considerar la motivación, el liderazgo, poder y autoridad de las organizaciones. Desembocó en el movimiento de las relaciones humanas en la administración. Elton Mayo, de 1580 a 1949, considera los factores sociales y psicológicos que determinan la satisfacción del trabajador y su productividad. El individuo es motivado no solo por incentivos económicos, sino por diversos factores sociales y psicológicos, sus creencias, sus sentimientos y actitudes. Abraham Maslow, la motivación, él planteó que la motivación debe ser a partir de las necesidades que influyen decisivamente en el análisis de las organizaciones.
Frederick Herzberg estableció la teoría de los factores que influyen en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. La teoría neoclásica de la administración fue dada por Peter F. Drucker, George Odiome y John W. Humble. Todos ellos presentaron características en sus conceptos: el desarrollo de los principios administrativos para que sean útiles en la práctica, que las cosas deben estar en su justo sitio. Sus aportes tuvieron repercusiones en los tipos de organización, la departamentalización y la administración por objetivos. Desarrollo de objetivos y el establecimiento de planes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos hacen parte del trabajo de los administradores. Sus autores tuvieron conceptos tanto de las teorías clásicas como de las teorías del comportamiento. Tuvieron repercusiones en tres áreas: en los tipos de organización, la departamentalización y la administración por objetivos. La teoría de la burocracia, también conocida como la teoría estructuralista, considera que el poder no debe ser cuestionado, que es irracional y conservador, y los subordinados las consideraban justificadas porque para ellos los jefes son los que mandan y porque ellos tienen la preparación profesional para hacerlo. Su principal enfoque es la burocracia y está consolidada bajo normas estrictas, una división sistemática del trabajo, jerarquía en el mismo, selección de personal por mérito y preferencias personales. Max Weber, 1864-1920, contribuyó al pensamiento económico, social y administrativo. Se interesó por la estructura económica y política de la sociedad. Propuso estructuras administrativas. La autoridad tradicional, el poder no debe ser cuestionado, se transmite por herencia. La autoridad carismática, se tiene en cuenta las características personales excepcionales del dirigente. Autoridad racional legal, los subordinados consideran que las órdenes que se les impartan están justificadas por su legitimidad legal. Teoría situacional o contingencial. Corresponde al enfoque de la contingencia en la administración. Esta va más allá de la teoría de sistemas, puesto que está en continua interacción con el entorno y cada elemento organizacional se debe aplicar en concordancia con las situaciones que se presentan, es decir, teniendo en cuenta los diferentes factores que afectan la organización. Los principales teóricos son Chandler, 1962, Burns y Stacker, 1961, Lawrence y Lorch, 1967. Sus teorías condujeron a una nueva concepción de la administración. No hay una única y mejor forma de organizar. Todo depende de las circunstancias de cada organización. Todos los conceptos administrativos son utilizados en términos relativos y no absolutos. Se debe considerar factores como el ambiente, la tecnología y las características organizacionales. Teoría moderna de la administración, que es la teoría de sistemas. Ludwig von Bertalanffy, Norbert Werner y Herbert Simon. Facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados en 1950 y en 1968. Contiene un enfoque interdisciplinario donde se considera la empresa como un sistema compuesto por subsistemas, los cuales se relacionan entre sí, constituido por entrada, proceso, salida, retroalimentación y ambiente. Considerado de esta manera todos los niveles de la organización, adaptándose a los cambios que se presenten, puesto que está en continua interacción con el entorno. Con respecto a la pregunta 3, ¿cómo fue el proceso histórico evolutivo de estas teorías o escuelas de administración? La Escuela de Administración Científica se desarrolló en 1903 en los Estados Unidos, formada principalmente por los ingenieros Frederick
Taylor, 1856-1915, Henry Lawrence Gann, 1861-1931, Frank Bunker Gilbert, 1868-1924, Harrington Emerson, 1853-1931, Henry Ford, 1863-1947. En 1910, Louis Brandeis utilizó el término administración científica para un informe que él presentó ante la Comisión Internacional de Comercio. En 1911 surgieron los principios de la administración científica, los cuales ya mencionaba anteriormente. La teoría de la burocracia se dio en 1909 con Max Weber, y esta se refiere a una organización ideal caracterizada por la división del trabajo. La teoría del proceso administrativo fue dada por Fayol, que fue uno de los primeros en exponer esta teoría, publicada en 1916. La teoría clásica, publicada en Francia en 1916. Escuela humano-relacionista, teoría de las relaciones humanas. Elton Mayo. El primer estudio se llevó a cabo en 1923 a 1924. El segundo estudio en 1927 en la fábrica Western Electric Company. El tercer estudio lo realizó en 1933 y el cuarto estudio en 1945. La teoría burocrática, dada por Max Weber a principios del siglo XX. Su libro La teoría de lo social y organización económica se publicó en 1922 y se tradujo al inglés en 1947. La teoría del comportamiento, en 1930, este enfoque se convirtió en la parte importante de la filosofía de la administración. En 1935 se legalizó la ley Warner, que dio al trabajo, al derecho a la negociación colectiva y dar un impulso al elemento humano como parte esencial para las organizaciones. Teoría conductual. Surgió de los estudios que se llevaron a cabo en 1927 y 1932 en la fábrica de relés por Elton Mayo. A finales de los 50 y principios de los 60 aparecieron los trabajos de Chris Argyris en 1957, Douglas MacGregor en 1960 y Rensis Slicker en 1961. Teoría de los sistemas. Ludwig von Bertalanffy en 1951 se fundamenta esta teoría en tres premisas básicas. Los sistemas existen dentro de los sistemas son abiertos, las funciones de un sistema dependen de su estructura. La teoría neoclásica en 1954. Parte del concepto de un sistema cerrado para estudiar las organizaciones. A partir de la década de los 50, tras la publicación en 1954 del libro de Peter F. Drucker, The Practice of Management, se desarrolla la administración por objetivos, que constituye un modelo administrativo bastante difundido y plenamente identificado. Los nuevos enfoques, el enfoque de sistemas, esta teoría general de sistemas se conoce con sus siglas TGS, surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados en 1950 y 1968. Teoría de la contingencia, los investigadores Chandler, 1962, Burn y Stacker, 1961, y Lawrence y Lorsch, 1967. Aisladamente trataron de determinar si las empresas eficaces seguían los postulados de la teoría clásica, tales como la división del trabajo, el control, la jerarquía. La pregunta número 4, ¿cuáles son los principios de la administración? Se conocen principalmente el principio de la administración científica propuesta por Taylor, el principio de planteamiento, de preparación, control y ejecución. Los principios de eficiencia propuestos por Emerson, que tienen que ver con selección y entrenamiento de los empleados. Los principios básicos de Ford, que es la intensificación,
o sea, la disminución del tiempo de producción y la colocación del producto en el mercado. La economicidad corresponde a la reducción del volumen de la materia prima. La productividad es el aumento de la capacidad de producción del trabajador. El principio de excepción, propuesta por Taylor, plantea que las decisiones rutinarias son delegadas a los subordinados y las cosas más importantes, pues simplemente las hacen los superiores. Henry Fayol es considerado el padre de la gerencia moderna. En 1916, en su libro La Administración Industrial y General, dio a conocer 14 principios de la administración, los cuales se convirtieron en la base de toda organización moderna que quiera lograr pues, la eficiencia y la productividad. Entre esas está la división del trabajo. En tanto la especialización y la eficiencia aumente, pues mejora la calidad y la productividad de las organizaciones. La disciplina, pues para que ninguna organización desaparezca, pues tiene que estar enfocado en la disciplina y más aún en la autodisciplina de sus trabajadores. La autoridad y responsabilidad, que estas deben ser equilibradas para que el gerente no abuse de sus subordinados. La subordinación de interés individual al general evita que una organización se destruya. La remuneración. Dice él que las políticas de remuneración deben buscar la satisfacción tanto del empleador como del empleado. Centralización. Debe existir un equilibrio entre la centralización y la descentralización para que los subordinados puedan ejercer autoridad para llevar a cabo sus funciones y para que los superiores puedan controlar la organización. El orden se refiere a todo lo que está inmerso en una organización, los materiales, las personas, el dinero, los cuales deben estar en un estricto orden. Aquí él hacía referencia a que las personas pues deben estar como ubicadas de acuerdo a sus capacidades laborales y no estar de pronto en el lugar que no le corresponde. La equidad se refiere al uso de la bondad y la justicia. La iniciativa es un trabajo directo que debe desarrollar la administración para que los empleados se sientan satisfechos y de esta manera pues se logre el éxito de la organización. El espíritu del cuerpo, este trabajo desarrollado por la administración debe permitir la unidad y la cooperación al interior de la organización. Estabilidad de empleo, pues el objetivo es que el empleado se sienta seguro en su campo. Unidad de dirección, un gerente para cada actividad que tenga un mismo objetivo dentro de la organización. Si hay una parte comercial, debe haber un subgerente comercial o un director comercial. Si hay una parte humana, debe haber un director de gestión humana. La jerarquía permite la unión de todos los miembros que conforman una organización, o sea, los directivos y los empleados. Unidad de mando, un subordinado debe tener solo un jefe inmediato y no varios, para evitar que haya una contraorden o se generen inconvenientes en el interior de la organización. La pregunta número 5. ¿Cuál es el nivel de vigencia o actualidad que al día de hoy tienen estas teorías en relación con la actual administración? Adam Smith, 1723-1790, con la teoría científica de la administración. Este actualmente sigue inspirando a los defensores del libre mercado en la oferta y la demanda. La teoría clásica de la organización se utiliza hoy en día porque tiene principios como la división del trabajo, autoridad, disciplina, jerarquía, remuneración, subordinación del interés individual al grupar, el orden, la equidad, todos los que anteriormente mencioné. Todavía está vigente la teoría de Fayol con respecto a que las empresas estén divididas de acuerdo a sus funciones comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Y adicionalmente, pues están los 14 principios de la administración escritos por él, los cuales ya mencioné anteriormente. La corriente científica establece sus métodos a través de la capacitación de los trabajadores con el fin de aumentar su productividad en la empresa mediante el aumento de la eficiencia de los operarios. La teoría clásica conduce a conocer las funciones de los jefes y la aplicación de los principios. La escuela humano-relacionista
Hoy en día las empresas se enfocan en mejorar las relaciones humanas entre jefes y subordinados. La teoría humano-conductista es importante la participación de los trabajadores en la organización. La corriente estructuralista es importante revisar los empleos, las relaciones internas y externas de las organizaciones. La teoría decisional son importantes en las organizaciones para la toma de decisiones. Y la teoría de sistemas contempla las organizaciones como un sistema que funciona íntegramente. Como vemos, cada una de estas teorías están presentes en la mayoría de las organizaciones y empresas en el mundo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las organizaciones tienen que avanzar y todos los métodos también deben mejorar y generar un cambio. Y por consiguiente, pues las prácticas administrativas pues, también deben generar ese cambio. Yo lo que puedo observar es que cada teoría nueva contiene algo de la que le antecede y de alguna manera, de acuerdo a los cambios que tienen las organizaciones, se deben mejorar esos otros aspectos que se consideran podrían cambiar o ajustarse a la nueva forma de la organización. Todas tienen aspectos importantes que pueden ser utilizados actualmente por las organizaciones. No se pueden utilizar en su totalidad, pues unos y otros tienen algunas falencias que en un momento dado no pueden ser aplicadas en algunas situaciones administrativas. A mi modo de ver, en tanto las empresas estén constituidas por seres humanos, sean los jefes, sean los subordinados, estas organizaciones no pueden tener un parámetro riguroso a seguir, puesto que el ser humano está en constante evolución en diferentes aspectos de su personalidad, en la parte intelectual, en la parte psicosocial, emocional, moral, y por ende las organizaciones deben estar avanzando en sus apreciaciones, en sus teorías, en la forma como va a tratar a sus subordinados. Y cada teoría que hemos visto ha ido como en progreso. Cada vez vemos que al principio se ve al subordinado casi que como una máquina, mientras que ya al final se ve como una parte fundamental dentro de la organización. Y las organizaciones están enfocadas a que el trabajador desempeñe sus funciones no solamente por una remuneración, sino porque realmente haga parte importante de la organización y se sienta parte importante de la misma. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.